Hablando extremeño, después de un puente muy extremeño también, se habla mucho extremeño. Hola Daniel Gordo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Aquí estamos una semana más. Bueno, tú, iba a decir, no habéis trabajado, el puente ha sido el puente, ¿no? Pues es raro, pero bueno, sí, alguna ha tocado. ¿Sí? Alguna función por ahí, siempre. Esto es trabajo continuo, ¿no? Siempre estamos por ahí sembrando, explicando en Plasenciuela. Precisamente también han hecho un festival que se llama Canchal Poético. Sí. O sea que también dan a pintina ya de por dónde van los tiros, ¿no? Bueno, aquí en muy extremeño, hemos tenido el de las morcillas venteras, por ejemplo, que también muy extremeño la gastronomía. En las navas. En las navas del Madroño, en la venta. Que le llaman ventero. Claro, ventero porque era una venta, sí. En ese camino tan bonito que hay. Bueno, cuéntame, que vamos a hablar de un proyecto. Hoy tenemos dos invitados, invitado e invitada. Cuéntame. Sí, está La Huélliga, este programa tan así como experimental, el programa piloto que tenemos con la editora regional de Extremadura, y nos acompaña su señor director, Antonio Girol. Hola Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Un placer que igualmente que la editora regional de Extremeña se vaya sumando a esta ola enorme que hay, que es el extremeño también. Bueno, la editora regional, como su nombre indica, es editora regional de Extremadura y tiene que estar siempre pendiente de todo lo que se hace y lo que se publica y las actividades culturales que hay en nuestra región, claro. Perfecto. Y vamos a hablar de un espacio también. Claro. Un espacio que es mejor, que es la librería, claro. Este programa lo que pretende es esto, ¿no? Llevar literatura en no castellano, ¿no? En este caso en extremeño o en fala tal, a librerías donde ya está asentada donde la gente va a consumir sus libros habituales, ¿no? Y a leer y a participar en sus charlas, clubes de lectura y todo esto, pero dice, claro, pero siempre en castellano, ¿no? Entonces, como el programa se cierra, esta edición se cierra aquí en Cáceres, en la Alondra. Sí. Entonces digo, oye, pues que se asome, que racepa ahí Teresa Arroyo Corcovado, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un beso muy fuerte. Hola, buenos días, bien, muy contenta de escucharos y estar con vosotros. Bueno, pues magnífico, todo un placer. Sí, al final estoy muy contentos de poder participar también en esta segunda edición. Ha sido un placer que Daniel haya querido contar con nosotros y con nuestro espacio para hacer una actividad de este tipo. La verdad, estamos muy contentos. Claro, una librería tiene que ser más que una librería, que un sitio de venta, no, sino todo un contenedor de lecturas, de arte, de encuentros, de experiencias, etcétera, ¿no? Claro, de difusión de la cultura, difusión sobre todo, bueno, también pues eso, conservación en este caso, ¿no? De lenguas como el extremeño, del patrimonio lingüístico de nuestra tierra, que yo a la verdad me siento muy mal porque yo no tengo conocimientos para nada de extremeño, y el otro día justamente hablando con una chica que conocemos, creo que tenemos en común, Daniel y yo, me decía, bueno, si es que todas estas palabras que habíamos dicho 2 o 3 palabras, y me decía, es que esto, Daniel lo explica súper bien, que es que esto forma parte de nuestras raíces, de nuestra cultura, y es extremeño, y nosotros lo decimos por ahí como si fuera pues un castellano, y que no es castellano, ¿no? Es de aquí, y son cosas que no sabemos, que entonces yo sí tengo mucha ilusión también de asistir yo al propio encuentro, porque creo que voy a aprender mucho. Fíjate, así que muy bien. Está convencida ya sin haber visto el encuentro, ya, qué maravilla. No, claro. Sí, porque bueno, pues eso, son palabras que no sé, que yo toda la vida he dicho, por ejemplo, pitera, ¿no? Y me he hecho una pitera, me he hecho una postilla, voy a trochar, y me decía el otro día Cristina, me decía, pues es que eso es de aquí, ¿no? Y yo digo, sí, fíjate, y yo no tenía ni idea, ¿no? Entonces, bueno, pues un poco una ignorancia por nuestra parte, y me parece que tenemos que aprender todos un poquito más, ¿no? Genial contar con vosotros. Y llevarlo a un espacio cultural, porque al final, esto es lo que me pedía Antonio, ¿no? Antonio me decía, dice, tienen que ser librerías que no sean simple punto de compraventa, sino que quiero que sean librerías que tengan ya una programación cultural habitual, ¿no? ¿Cada vez hay más espacios así, Antonio? Sí, porque al fin y al cabo el comprador, o en este caso el lector, mejor dicho, va buscando también un sitio, como bien has comentado, de que sea pues el contenedor, en el que haya libros, en el que generalmente cuando entras en una librería lo que te gusta también es que el librero, la librera en este caso, que tenemos a Teresa, que te oriente, que te explique, que te enseñe, porque es que que no sea simplemente un sitio donde se expenda un libro, y qué mejor que esos centros culturales que al fin y al cabo son las librerías, ¿no? Ya. No sé si tiene la editora regional alguna de las colecciones que sea en extremeño,
o tiene varias publicaciones. ¿Cómo estáis vosotros No, ahora? una colección como tal en extremeño no la hay. Lo que sí había algunos libros que, por ejemplo, El versus Valori de Nuestras Palas, que se publicó en extremeño. Sí, Hay algún Frades. libro, por ejemplo, ahora recuerdo así una novela de Rosa López Casero que se titula Las manos vacías, en la que una de las personajes secundarios, pero importante en la novela, como es la madre de la protagonista que va narrando su historia, habla en extremeño, en fin, cosas así, sí, hay, pero como tal, una colección que tampoco creo que haya ahora mismo. Tampoco tiene... Hay, sí. Me comentabas, ¿no? Una colección hay que dotarla de muchos libros, ¿no? Una colección no se puede quedar solamente... Creo que sí tiene... Creo que sí que tienes editada la antología, ¿verdad? O sea, creo que está editada en editorial regional la antología de Chamizo, o sea, como El Miajón y demás. Sí, como sí, toda, efectivamente, eso también está, efectivamente me está editado. En fin, hay pinceladas de literatura extremeña, literatura en extremeño, mejor dicho, y en Castúo, porque, bueno, literatura extremeña en general es toda la que publica la editora regional. Sí, sí. Porque el Miajón es como si fuera nuestro Quijote, ¿no? Sí, como la Biblia, ¿no? Un poco, lo que siempre hemos llevado siempre debajo del brazo, un poco, ¿no? Lo que porque, bueno. Sí, es verdad, el Miajón. Lo más conocido, quizás también, lo que más se estudiaba en los colegios, lo que más se conocía, sobre todo en una época, ¿no? Yo le cuento... Sí. Yo le cuento, dime. Le cuento a los colegios, ¿no? Le cuento a los colegios que le digo a los muchachos, digo, ¿sabéis quién es Chamizo? ¿Quién es el Miajón? Me dice, no, digo, pues el Quijote y Cervantes sí, ¿no? Dice, a ver, claro, digo, pues a ver, entonces las maestras se miran como diciendo, ay, algo hemos hecho mal, chacho, algo hemos hecho mal que no saben, no, es que ni le suena, ¿no? Y lo cuento siempre, en cada encuentro de estos, también lo haré aquí en la Alondra. Le doy las gracias aquí a don Antonio Girol, por supuesto, y cuento lo que contaste aquel día en Casillera de Coria, que a mí me fascinó. Lo de mi hermana, ¿no? De ¿por qué en nuestra casa solo hay un libro? Y ese libro es el nuestro. Y es el Miajón de los Castúos. Y tu madre y tu hermano o tu hermana te decía... Mi padre fue el que dijo, ¿por qué este es el nuestro? Porque es el nuestro. Y claro, no hace falta más libros. En el Miajón está toda la sabiduría. Toda. ¿Cuándo se editó? ¿Hay alguna edición reciente? 1921, creo recordar. Sí, quiero decir, pero ¿hay alguna reciente, alguna reedición? Sí, estaría bien, ¿no? ¿Verdad? Hacerla como una revisión, traértela al siglo XXI, con un prólogo de decir, oye, ¿cómo hacemos que...? Bueno, eso sería un estudio, ¿no? Sí. Hacer mejor dicho, un rescate para la serie Rescate. Bueno, aquí os dejo abierta la puerta para que os empecéis ya, Daniel, a meterle mano. Sí, porque... sería una buena manera, ¿no? de afrontar. Aunque es verdad que el Miajón como tal es un libro que la editora sí tiene, ¿no? Esa reedición, en fin, que quizás sea un libro que se puede bucear bien en él, buscando en él, pidiéndolo lo que no esté descatalogado, porque es verdad que ahí sabemos hace ya tiempo que se editó y no sé lo que quedará en almacén. Pero bueno, es un libro que ha tenido siempre muy buena acogida y muy buena salida. Sí, porque lo que decías, ¿no? Que es una versión, es un libro como muy comentado, que está en el inconsciente colectivo de la gente, pero como que a releerlo, ¿no? O decir, una versión como comentada a lo mejor diciendo, pero ¿tú sabes este poema de lo que está hablando? No, sí, yo es que me lo sé de memoria, pero no lo entiendo. Digo, claro. Es que esto es lo que nos pasa, ¿no? Bueno, podemos hacer alguna, ahora que además Teresa, que aparte de tener una librería, es una ilustradora magnífica, pues mira, yo sigo tirando y voy dejando cosas. Vicente estaba esperando ahí para soltar ahí, ¡pum! No estaría mala, porque como tú dices, son libros y ediciones que a lo mejor no han tenido nunca esa otra vertiente o más entendible, ilustrada, no estaría malo. Mira qué idea te estoy dando, Teresa. Pues sería fenomenal porque, bueno, además eso que ahora se hacen un montón, quiero decir, ahora hace unos años a lo mejor el tema de literatura clásica o de literatura para adultos, ¿no? También en ilustración pues no había tantas opciones y ahora la verdad las editoriales están tirando de eso y están abriendo las puertas de la ilustración, que siempre se ha considerado como un arte un poco de segunda y un arte como más aplicado y para un público más infantil, pues al mundo adulto, ¿no? Y la verdad funciona muy bien. Así que también desde el punto de vista comercial, quiero decir, también se venden muy bien, ¿no? O sea, lo digo también para la editora regional. Sí, bueno, la prueba la prueba está en la colección del Pirata, ¿no? Que es una colección de poesía ilustrada, pero no poesía contada para niños, sino poesía tal como es la poesía, tanto es un rescate tanto de autores ya
más contemporáneos como autores más clásicos, ¿no? Los 4 últimos que se publicaron, hay 4 nuevos que se van a, que Dios mediante en 2026 verán la luz, en fin, que es una época muy interesante en ese sentido, mejor dicho, una colección muy interesante en ese sentido que tiene muy buena acogida y precisamente también por el tema de la ilustración. Fenomenal. No, mira, pues tenemos la oportunidad de, precisamente, ¿no? Es que salía el otro día también que una librería de Mérida, la Selva Adentro, que en esta no hemos estado todavía, y decía que había hecho un histórico de los libros que más había vendido desde que estaba abierta, y el Principino, ¿no? Era el quinto, ¿no? O sea, fíjate. Entonces, claro, digo, pues mira, pues tenemos la oportunidad de, quizás así deberíamos verlo, ¿no? En Extremadura, el Miajón de los Castúos, verlo de la misma forma que sea el Principino, ¿no? Que aunque es un libro antiguo, pero está siempre de actualidad, ¿no? Es decir, es un libro que no envejece, es un libro que cualquier persona lo coge y lo ve como una cosa atemporal y moderna en cualquier situación, en cualquier contexto. Así que a lo mejor esto podría contribuir, ¿no? Una versión aquí como ilustrada, moderna, para traernos esto, ¿no? Para que el Miajón sirva de inspiración a futuros escritores y no que se quede ahí en el recuerdo de gente que lo lee, lo desempolva, lo abre, pero no sabe muy bien, chachos, que no entiendo qué pone aquí, que esto qué quiere decir. Digo, eso es lo que hemos perdido. Mira, hoy me estaba acordando, estaba buscando una información esta mañana. Se ha presentado en Diputación una rueda de prensa del Día de la Fala. Lo han presentado con el con el alcalde de San Martín, y se ha dado a conocer también la imagen con motivo de la declaración de bien de interés cultural, BIC, y el cuento de la colección El Pico de la Cigüeña, que se ha traducido a Fala. De Parque Cultural Sierra Gata, de Diputación, y la ilustración está hecha aquí en Cáceres, amiga Marta de Marta Morfosis, también es aquí el cartel está hecho también Made in Cáceres, o sea que bien, está saliendo. Claro, es decir, bien interés cultural la Fala, como recordamos, desde el año 2001. Sí. Llevan ya pues nada, años dando, así que... Teresa, ¿qué día tenéis la charla, el encuentro allí en tu casa, en la biblioteca, en la librería La Alondra? 18, que es jueves. El jueves 18 a las 7, si no me equivoco, Daniel, ¿no? Creo que lo tenemos apuntado para esa fecha. Y nada, además fenomenal porque coincide casi con nuestro primer aniversario de apertura. Así que muy mira, pues venga, aprovecha. Sí, abrimos el día 13, entonces de diciembre, va a ser ahora un año, así que genial poder hacer. Pues mira, aprovecha. Un año después. Hace fiesta aniversario y pones unas perrunillas y uno... Claro, sí, seguro que algo hacemos. No sabíamos si hacer una cosa específica, pero a lo mejor aprovechamos justo esa ocasión para también, así a lo mejor atraer también más gente, que, pues puede estar bonito la cosa. Pues así nada, genial. Teresa Arroyo Corcovado, librería La Alondra en el R66 en Cáceres. Les combinamos el jueves 18 a partir de las 7 de la tarde. Cuídate mucho, un beso. Igualmente, muchos besos a todos. Chao, hasta el jueves. Bueno, pues nada, ahí estamos. Antonio, será un placer, nada, que sigáis, ¿no? Hemos dejado ahí unas cuantas ideas, pues mira, a lo mejor alguna fructifica. Sí, puede que alguna a lo mejor tenga la virtud de caer en tierra buena y germine, ¿no? Bueno, hemos visto además como en algunas editoriales, yo te decía, es verdad que en este caso, por ejemplo, la de Diputación, que también es pública, como la editora, pues tiene la colección del Pico de la Cigüeña, algunas en Afala que va metiendo. Bueno, vosotros tenéis también vuestra vertiente infantil, etcétera, o sea que, bueno, mira, es cuestión de ir abriendo nuevas ideas. Así sí, son nuevas ideas. La verdad que la editora tiene un montón de colecciones. Sí, cierto. Algunas más nuevas, otras más antiguas, pero sí, son de esa temática más o menos a la que tú te referías, Patines de papel, que es para un público infantil y juvenil, y luego el Pirata, que no es solamente, parece de infantil juvenil porque lleva ilustraciones, pero no es así. Hay que quitar un poco, romper un poco ya ese mito de que lo ilustrado solamente es para el público Pues mira. más joven. Ciertamente, ahí tenemos algunos autores precisamente que además publican, y algunos son extremeños, cacereños, Fermín, que Fermín Solís, se me estaba ocurriendo perfectamente. Sí. Eso es, ¿vale? El Fermín publicó en la colección Comics. Sí, eso es. Sí, tiene la colección de la editora. Varias cosas con vosotros. Antonio Gero, el director de la Editora Regional de Extremadura, un abrazo muy fuerte, gracias. Otro para vosotros.
Bueno, venga, hablamos. Qué buen Venga, hablamos, Daniel. Un abrazo, adiós. Qué buen repaso hemos hecho, aquí por la actualidad. Sí. Cacereña. Así que nada. Bueno, vas a terminar el año por todo lo alto, ¿no? La editora regional de Extremadura hay que tirarlo un poquito para que tenga esas ideas también. No, bueno, ¿para qué? Al final está más centrada o ha estado más centrada, ¿no? En literatura contemporánea. Es decir, que quien lo ha sabido y quien han estado al frente de la editora han hecho mucho de grandes autores. Eso es. Tienen una parte también dedicada a grandes estudios, ensayos, etcétera, etcétera. Algunos vinculados a la Universidad de Extremadura, que este es el caso también, porque aquí hemos presentado algunos trabajos. Pero bueno, esa colección vernácula, etnográfica, tampoco estaría mal recuperar algunos de los textos. Se puede abrir a lo mejor a una colaboración, a que sea no solo propiamente de la editora regional, sino asociativo. O sea, no digo público-privada. Pues ahí tienes un café con la editora, pero vamos ya. Daniel Gordo, OSCEC. Todavía nos queda una, ¿no? Antes de despedir el año, ¿no? Sí, yo creo que sí. ¿No? Por ahí andaremos. Hoy es 9, el 23. Ya veremos. Sí, yo creo que sí, a lo mejor. Si te apetece, nos tomamos el turrón. Si me vaga, chacho, traceo para aquí. Cuídate mucho, un abrazo, adiós.